Hola colega, nosotros somos seres racionales. Bueno, por lo menos eso fue lo que nos enseñaron, a pesar de las evidencias en contra. Ahora, por ser racionales, virtualmente todo lo que hacemos está fundamentado en una o más premisas lógicas. Premisa, según definido en el diccionario, es un principio que sirve de base a la conclusión de un raciocinio. Entonces, las premisas generan conclusiones lógicas y estas a su vez determinan nuestras actitudes y decisiones y con eso los resultados que obtenemos. De ahí ya podemos concluir que las tales premisas son extremadamente poderosas, pues gobiernan nuestras acciones, nuestros comportamientos y la forma como vemos el mundo a nuestro alrededor. Pero aquella definición del diccionario no revela un hecho de vital importancia sobre las premisas. En la gran mayoría de las veces, nosotros las asumimos sin cualquier cuestionamiento y ni siquiera las traemos al nivel del consciente. Felizmente, muchas decisiones que tomamos están fundamentadas en premisas totalmente válidas y útiles. Pero es impresionante constatar cuánto en todos los aspectos de la vida nuestras decisiones y comportamientos están fundamentados en premisas no válidas, lo que acaba trayendo consecuencias perjudiciales, cuando no desastrosas. Para restringir la discusión al aspecto empresarial, cito a seguir Peter Drucker, el venerable maestro de la administración que corrobora el punto en cuestión. En una entrevista a la revista americana Forbes hace unos 20 años, Peter Drucker dijo, abre comillas, a medida que nos profundizamos en el conocimiento económico, vemos que las premisas básicas de mucho de lo que se enseña y se practica bajo el nombre de gestión está irremediablemente desactualizado. De hecho, la mayoría de nuestras premisas sobre negocios, tecnología y organización tienen por lo menos 50 años de edad, duraron más de lo que debían. Como resultado, estamos predicando, enseñando y practicando políticas contraproducentes cada vez más fuera de sintonía con la realidad. Tales premisas que determinan las cosas para las cuales debemos estar atentos y cuáles debemos ignorar, son normalmente mantenidas en el subconsciente de profesores, escritores y practicantes en todo el mundo. Y por eso ellas son raramente analizadas, raramente estudiadas, raramente desafiadas y hasta raramente explicitadas. Cierra comillas. Si me viene acompañando en los videos de ese canal, has de haber notado que varios de ellos se dedicaron a exponer y cuestionar premisas falsas que aún imperan en el mundo empresarial. A fin de ilustrar la relevancia del asunto, veamos algunos ejemplos de cómo 1. La adopción de premisas equivocadas lleva a 2. Decisiones gerenciales que a su vez producen 3. Consecuencias simplemente desastrosas. Primer ejemplo. 1. Si la reducción de costos siempre trae aumento de la rentabilidad, que es una premisa falsa, entonces 2. Debemos establecer proyectos y metas de reducción de costo para todas las áreas de la empresa, lo que acaba llevando a 3. Cortes ciegos de gastos que acaban impactando negativamente el flujo de creación de valor, con consecuente pérdida de la capacidad de reacción cuando el mercado se recupere, pérdida de ventas y pérdida de la rentabilidad a mediano y largo plazo, que es justo lo opuesto de lo que se deseaba con la reducción de costo. Otro ejemplo. Somos gerentes y ejecutivos experimentados y ya sabemos cómo y dónde mejorar. Premisa por lo menos cuestionable. Entonces, no necesitamos realmente crear mecanismos para recolectar e implementar las ideas de nuestros colaboradores, lo que lleva a pérdida de numerosas oportunidades de mejora, además de causar desmotivación del personal. Un tercer ejemplo. Ya sabemos que necesitan los clientes, premisa seguramente cuestionable, y por lo tanto, no necesitamos crear mecanismos para entender y observar a los clientes en su interacción con nuestros productos y servicios, lo que hace que oportunidades de mejora e innovación pasen desapercibidas con la resultante
pérdida de competitividad. Y la lista podría continuar con varios otros ejemplos, pero esos son suficientes para tomar en cuenta la relevancia práctica del tema. Para resumir y expandir un poco lo que vimos hasta aquí, considere lo siguiente. Con base en las premisas que asumimos ser válidas, decidimos implementar ciertas políticas y prácticas. Entonces, para asegurar que esas políticas se cumplan, definimos y monitoreamos de forma formal o informal ciertos medidores o indicadores de desempeño, a los cuales las personas responden con ciertos comportamientos y actitudes, cuya suma, en el mediano y largo plazo, acaban por consolidar la cultura organizacional. Esa secuencia lógica permite llegar a tres conclusiones interesantes. Primero, se puede apreciar el impacto, el poder que tienen esas creencias básicas, que son las premisas. Particularmente un tipo especial de premisa, que son los valores de una organización, los cuales constituyen el cemento de la cultura empresarial. Segundo, podemos ver claramente que es un gran error desear resultados radicalmente diferentes sin antes cuestionar y cambiar nuestras premisas más fundamentales cuando sea pertinente. Como decía Einstein, no podemos resolver nuestros problemas con la misma forma de pensar que utilizamos para crearlos. Y el tercer punto a observar aquí es que la cultura organizacional es un resultado final de un proceso de cambio, cuyo punto de partida son las premisas que la alta gerencia define, conscientemente o no, y difunde, formalmente o no, en la organización. Por lo tanto, al contrario de lo que muchos piensan, el cambio cultural no es un prerequisito para el cambio, más bien es el resultado del cambio disparado por la alta gerencia, empezando por evaluar críticamente su propia forma de pensar, su mindset. Ok, si las premisas tienen ese tremendo poder e importancia, entonces la próxima consideración es ¿cómo podemos detectar aquellas premisas inválidas y cómo salir de la camisa de fuerza que ellas sutilmente nos meten? Bueno, este video ya está quedando un poco largo y falta tiempo aquí para abordar tal cuestión en los detalles técnicos necesarios, pero les ofrezco un tip. La adopción de premisas inválidas nos coloca en conflictos o dilemas, es decir, acciones opuestas que deberíamos tomar a fin de cumplir ciertos requisitos que son necesarios para conquistar un objetivo común. Esa básicamente es la estructura fundamental de todo tipo de conflicto. Y cuando esos conflictos no son adecuadamente resueltos, ellos a su vez acaban causando algún tipo de discrepancia, algún problema, o como suelo decir, un efecto indeseable en la realidad que vivimos. Gracias a Eli Goldratt, el creador de la teoría de las restricciones, tenemos una herramienta maravillosa que, a partir de un determinado efecto indeseable, nos permite estructurar el conflicto subyacente y sistemáticamente traer a la luz las premisas inválidas que lo sostienen. Y no solo eso, nos permite además generar soluciones gana-gana innovadoras capaces de eliminar el conflicto por la raíz. Esa técnica es la nube de conflicto, uno de los diagramas lógicos que integran el thinking process, el proceso de pensamiento sistémico de la teoría de las restricciones. A propósito, la nube de conflicto es la única herramienta que conozco que es capaz de hacer lo que acabo de describir. Una vez dominada, la técnica de la nube de conflicto puede ser aplicada toda vez que detectemos algún problema feo, lo suficiente para justificar el análisis, sea en la vida profesional o en la vida personal. En los últimos 20 años tuve numerosas oportunidades de ver cómo problemas crónicos, aparentemente sin solución, pudieron ser resueltos de forma innovadora usando la nube de conflicto. Existen pocos libros buenos que contengan el paso a paso del thinking process, inclusive la nube de conflicto. Pero un excelente libro que puedo recomendar es el de mi amigo Bill Detmer, The Logical Thinking Process. A propósito, hace unos meses transmití aquí en el canal, en una serie de lives, un curso completo de la nube de conflicto. Si lo has perdido, en breve debo publicarlo en la plataforma resolve.guru, a la cual puedes acceder haciendo clic en el link de la descripción abajo. Bueno,
Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si te gustó, déjame por favor tu like y comparta este video. Y si aún no te has suscrito al canal, aproveche para hacerlo ahora, así no te perderás ninguna de las próximas lives gratuitas y videos con contenido altamente relevante. Un abrazo y hasta pronto.